Buenas noches, mi nombre es Luis Fernando Martínez, estudiante de Administración de Empresas en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hoy voy a hacer un corto resumen sobre tres hitos históricos del desarrollo dominante y las implicaciones de estos para nuestra sociedad actual. Y adicionalmente voy a hacer un aporte de algunas encíclicas papales que marcaron en algo el presente que estamos viviendo hoy en día. Bueno, para el desarrollo debemos entender que el bienestar de una nación solo se consigue con el crecimiento económico, con la urbanización, con el acceso a tecnologías, a la competitividad de los mercados mundiales. Son los éxitos económicos de los países los que aseguran la acumulación de recursos indispensables para mejorar las condiciones de vida de las sociedades. Eso es importante para el tema de la modernización, el desarrollo de los países. Entonces, pues vamos a hablar de algunos hitos, por ejemplo, como eh, la división del mundo en el siglo XVI entre metrópolis y colonias. Vamos a hablar sobre el imperialismo del siglo XIX y el siglo XX. Más o menos tiene que ver con el tema de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y por último vamos a hablar algo del neoliberalismo económico, que ya es el tema capitalista pues de máxima supremacía. El primer hito histórico se da más o menos en 1533 entre las monarquías de España y Portugal, con el Tratado de Tordesillas. Esto se da concedido mediante una bula del Papa Alejandro VI, donde arrancó la construcción de las periferias a través del documento que se formalizó y repartió, digamos, del Nuevo Mundo, en donde básicamente se habla pues como tal de las colonias y las metrópolis, donde las colonias eran los países subdesarrollados y las metrópolis eran los países desarrollados. Entonces allí tratamos el tema de la economía, por ejemplo, en donde las materias primas para los países subdesarrollados son más baratas, por ende, digamos que allí se inicia el negocio de la producción y se exporta hacia Europa, en donde se le hace un procesamiento industrial mucho mejor y se devuelve. Entonces allí empieza como un intercambio económico bastante importante, en donde digamos que los países desarrollados empiezan a crecer aprovechándose pues de los países subdesarrollados. Entonces también tenemos el tema digamos que las élites locales se convierten en la correa de transmisión entre los intereses de los cuatro metropolitanos, asegurando de un lado el saqueo de los recursos naturales de los países y obteniendo a cambio poder económico y respaldo político, que era básicamente lo que querían los imperios, lo que querían los países desarrollados. Digamos, dominar a estos países, vendiéndoles la idea pues de que los iban a convertir en países desarrollados, que sí. Y realmente pues lo que querían era más como una explotación. Finalmente digamos que para los países europeos, la gente de América Latina, digamos, era como la clase que había que dominar. Entonces como tal, digamos, el ser de color, el de ser indios, digamos, eso se tipificaba como una raza inferior. Pasamos a hablar del segundo hito, en donde hablamos del imperialismo y la civilización. Básicamente esto se da al finalizar la Segunda Guerra Mundial, más o menos en 1919 se firmó el Tratado de Versalles. Allí digamos que básicamente lo que se hizo fue eh, entregarle a los países desarrollados unos países subdesarrollados para que los ayudaran a salir adelante, pues como para que les enseñaran cómo era el tema de la jerarquía, del tema político, el tema social, de tal manera que esos países subdesarrollados también tuvieran la oportunidad pues de iniciar su desarrollo social, cultural, político y de pronto que estos países desarrollados sirvieran de guía.
Por último, hablamos de la teoría de la modernización, la cual digamos que se dio en Estados Unidos como tal, en donde se trataron cinco temas influyentes, como tal fue la sociedad tradicional, fue la precondición para el despegue hacia el crecimiento autosostenido, el despegue, camino hacia la madurez y la etapa de alto consumo masivo. Básicamente, se inicia el tema de la revolución industrial, se da inicio al tema, digamos, el auge de países autosostenibles de tal manera que puedan, digamos, desde su economía interna ayudar a otros países subdesarrollados a sacar adelante, digamos, su economía, sacar adelante su nivel sociopolítico y básicamente eso es lo que inicia en este hito, es más como un apoyo, más como una influencia en donde, digamos, la tendencia capitalista quiere abarcar todas las condiciones sociales de los países subdesarrollados. Bueno, vamos a tratar el tema de las encíclicas, que literalmente lo que significa son cartas o circulares. Eh, digamos que estas cartas son formales, son documentos formales que emiten los pontífices y que expresan una enseñanza. Entonces, por ejemplo, hay unas encíclicas que enseñan sobre algún tema doctrinal o moral, de pronto hay algunas encíclicas que avivan la emoción, otras que condenan los errores y hay otras que es como para informar a los fieles sobre los peligros de la fe, corrientes culturales, amenazas del gobierno, etcétera. Básicamente nos vamos a enfocar en esta última, que es donde básicamente estas encíclicas han apoyado mucho al pueblo. ¿En qué sentido? En que, digamos, la iglesia siempre ha buscado como esa equidad, como esa unión, como esa unidad, digamos, de la clase obrera, partiendo, digamos, del hecho de que la clase obrera es la que mueve un país. El desarrollo económico es el que mueve un país y digamos que si actuamos con equidad, si actuamos de la mejor manera, muy seguramente nuestro país inclusive va a convertirse en un país desarrollado porque pues hoy por hoy digamos tenemos algunas diferencias, algunas cosas que de pronto no han permitido que nuestro país surja un poco más. Sin embargo, es importante entender estas cíclicas papales porque digamos que son muy sabias, son unos documentos que realmente direccionan al pueblo a tomar mejores decisiones, tal como lo hemos visto en el transcurso de la historia, donde la iglesia ha sido importante para muchas decisiones, donde la iglesia, digamos, no, ha dirigido muchos países para orientar a su gente, para que países como Estados Unidos, países europeos como de pronto como Alemania, Gran Bretaña, han sido países que han surgido gracias a que han tenido el consejo pues de un pontífice, han recibido un consejo espiritual y eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, muchas gracias por su atención y la verdad es un tema bastante importante porque creo que nuestra sociedad hoy por hoy necesita eso, necesita esa unión, necesita esa fuerza para salir adelante